que sea razonable, que baje definitivamente la inflación en nuestro país. Por favor, no da para más. Bueno, está Luis Mayals. Hola Luis, ¿cómo está? Buenas noches, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Espero serles útil. Soy un electricista, un obrero que tiene experiencia por estar en el lugar exacto que es la energía eléctrica en este momento, el problema que tenemos todos. No, y estábamos ansiosos, estábamos esperando que llegue este Si momento. usted nos dice cómo ahorrar, ya nos soluciona gran parte del problema. Primero quiero quitar la expectativa de que no vengo a traer ninguna solución, porque si no sería ministro de Economía hoy. No vende magia, ¿no? De todas maneras, creo que la presencia de Luis en este momento debe ser uno de los momentos de mayor audiencia que tiene el programa, porque es un tema de absoluto interés. Totalmente. Bueno, vamos a empezar primero con algunos datos que nos trajo Luis, que es la tabla de consumo. ¿Cuáles son los artefactos eléctricos de nuestras casas que consumen más y cómo consumen? A ver, ¿qué tenemos ahí? Claro, yo traje más o menos un promedio de algunos artefactos que por lo general utilizamos en nuestras casas y lo tenemos como de uso cotidiano la mayoría de las personas. Sí. Tenemos ahí una ducha eléctrica que tiene... hablar de números por ahí en este momento no creo que nos sirva de mucho, solamente nos sirve de ejemplo para que en la casa podamos ver y podamos ir teniendo una noción de qué artefacto es el que más grande tiene el numerito. Claro. Por ejemplo, en este caso nosotros vemos que tenemos una pava eléctrica que dice 9.0 kilowatts. Y un poco sorprende eso, ¿verdad? Porque la pava eléctrica en la clase media y en nuestros hogares es lo que más se utiliza, porque calentamos el agua para el mate, porque calentamos el agua para el té, porque hacemos la leche para el bebé. La abuela también ocupa mucho para tomar su mate, su té, lo que sea. No, y a veces también en esa idea de que por ahí es más accesible, pues se calienta rápido, uno dice, bueno, por ejemplo, tengo que hervir fideos, ya caliento el agua, la pongo caliente en el gas para no agarrar tanto gas en garrafa y pensás que estás haciendo un súper ahorro, pero es de lo que más consume la pava eléctrica. Ahí está el secretito por ahí que decimos, el consumo es muy elevado. Claro. Porque claro, no nos damos cuenta porque decimos, voy a calentar en la pava 1 litro de agua para no gastar tanto gas. Entonces, como también el gas es caro, como ahora la luz también se nos va a hacer demasiado caro, está más que interesante que tengamos en cuenta cuáles son las cosas que nos convienen utilizar más en la casa. Por eso es esa tabla de consumo para que vayamos teniendo una idea. Llama poderosamente la atención que la pava eléctrica en el tiempo y de utilización gaste más que un aire acondicionado. Más que un aire acondicionado, increíble, increíble. A razón de que trabaja con una resistencia y que hace que nuestro medidor, volviendo a lo más antiguo, empiece a girar cual si fuese un ventilador, midiendo un consumo totalmente elevado. Vuela. Acá hay otra cosa, entre ducha y termotanque. Hay que tener una pava eléctrica prendida 1 hora por día también. No, bueno, pero si contás todos los minutos que la tenés... Pero calculemos que una pava eléctrica mínimamente lo tiene enchufado 20 minutos. O sea, son 6 veces nomás para completar una hora. Sí. 6 veces. A la mañana ocupamos 3 veces porque calentamos el agua para el mate, volvemos a utilizar para calentar de nuevo, porque viste que justo llegó el tío, lo que sea. Y se nos enfrió. Y después, como decía la señorita, que ocupa para hacer la comida también. Chau. Son 6 veces únicamente. En el día superamos las 6 veces a veces. Ducha y termotanque, este me llama la atención. Yo siempre pensé que la duchita, la ducha es la que uno pone arriba de la jardinera en el baño y es la que uno utiliza, digamos, de esa manera. El termotanque ya es el tanquecito. Ajá. Bueno, yo siempre pensé que la ducha consumía muchísimo más que el termotanque y no, es al revés. Y lo que pasa es que tenemos un consumo constante también en ese caso. Ajá. Volvemos, siempre es a razón del uso continuo que tenemos. Claro. Ahora ahí te pregunto lo del termotanque, porque esa es una discusión que tuve con varios expertos, ahora me están ligados. El termotanque, ¿hay que apagarlo o hay que dejarlo prendido todo el día? ¿Cómo consume menos? Y yo creería que ahí viene también un poco el secreto de que la facilidad que tenemos de consumir mucho. ¿Por qué? Porque no apagamos. Porque es más fácil que lo tengas apagado que si lo prendes. Claro. Pero no gasta más, porque lo que te dicen algunos de tus colegas es que si vos te bañás a la mañana, prendés el termotanque un ratito para que se caliente y bañarte a la mañana a las 6 de la mañana. Sí. Y después lo tenés apagado todo el día, te querés bañar a las 10 de la noche y lo prendés de nuevo,
gasta más para calentar todo el agua del termotanque que si lo dejaste prendido todo el día y quedó el agua caliente. Podría ser una discusión larga entre diferentes técnicos. Como hacemos los abogados, esa nunca se idea, pusieron de acuerdo. a razón de que yo argumentaría que es un gasto innecesario tenerlo prendido todo el día si no lo voy a utilizar. Claro, depende también del grupo familiar. Claro, No si es hay lo un mismo, grupo familiar el que uso, sí lo van a claro, utilizar, claro, estaría sí, bien, utilizar. pero hay un consumo ahí que durante todo el tiempo que usted no abre la canilla, cuando el agua disminuye la temperatura, se activa automáticamente. Exacto. Claro, para Entonces mantenerla estoy caliente. consumiendo energía de nuevo. Cada cuánto los termotanques son buenos, eso depende también de la calidad del termotanque, ¿no? Digamos que el termotanque conserve la temperatura. Todos los artefactos eléctricos deberían funcionar en perfectas condiciones. Nos pasa con la bombita de la luz también. Si no lo tenemos en condiciones, está gastando más, porque como no ilumina lo que necesitamos, lo que hacemos es comprar y poner otra más grande. Entonces seguimos consumiendo más. Lo mismo pasa con los artefactos eléctricos también. Seguimos, a ver, entonces tenemos por ahí algunos que ya estábamos viendo lo que son. A ver, ¿qué es el consumo fantasma? Y el consumo fantasma sería también una partecita, lo que decía recién el señor, de tener enchufado el termotanque que consume mientras nosotros no estamos utilizando. Nos pasa en esos consumos fantasma que tenemos también el televisor que está en stand-by y no está utilizando una corriente eléctrica. Pero consume, en ese momento. o sea, es significativo. Yo, por ejemplo, dejo los cargadores siempre enchufados. En promedio, si vamos a hacer número, en promedio una casa media, una casa de clase media, de familia, con artefactos mínimos, tenemos entre un 5 y un 11% de consumo en esos artefactos fantasma, entre los cuales contamos también con el cargador del celular. Sí, todo el tiempo es está fácil enchufado. dejar enchufadito porque es práctico, dejamos enchufado, ese no consume nada, aparentemente no consume nada. Pero hoy, y lo decían ustedes en la otra parte del programa, que está tan difícil y que todo está caro, hoy nos vamos a dar cuenta que ese consumo fantasma, ese 5%, ese 7% o ese 11%, es mucho. Ahí está el fantasma. El fantasma, apareció el fantasma. Apareció. Bueno, entonces, porque es bueno esto. Fíjate todos esos elementos que sí o sí los tenemos prendidos en la casa. Totalmente. Y que puede ahorrarte un microondas está 5, enchufado entre un todo el 5 y día. 11. Porque nos dice la hora, Claro. porque Sí, paso por al lado y miro la hora, es práctico. El lavarropa también está enchufado todo el día. La pava eléctrica también. La pava eléctrica, la eléctrica, impresora, la computadora, la que está en la casa está enchufada. El todo el día. lavarropa, que también tiene un numerito ahí, que Exacto. pasamos y nos reímos porque miramos el numerito de lavarropa. Ese consumo, hoy que va a ser más caro todo, recién nos damos cuenta, siempre fue un consumo eso. Solamente que hoy, a razón de los costos, todos nos alarmamos y nos preocupamos por eso. Claro, y uno podría decir, bueno, pero uno paga comodidad, porque obviamente uno prefiere con el control remoto prender y apagar el televisor y no desenchufarlo, como que esté la hora, que no se desprograme, porque también muchas cosas cuando uno las desenchufa se desprograman. Entonces uno prefiere que queden así, tener ya el cargador conectado, entonces vas y directamente. Pero dijo recién, entre un 5 y un 11% se puede ahorrar si uno elimina todo ese consumo fantasma. Hoy que vamos a estar contando los kilowatts, ya es un dato a tener en cuenta. Es un dato muy importante porque también otra cosa que debemos tener en cuenta y que podemos hacer cada uno en nuestras casas, eso de ver cuánto kilowatt consumimos nosotros por mes. Una casa donde tenemos 3 personas, 2 personas adultas y un adolescente, en promedio más o menos estaría llegando 576 kilowatt al mes. A ver, una ¿Eso con qué casa. artefacto? Con un artefacto mínimo tendríamos 2 televisor, Ajá. una heladera, un acondicionador de aire. Estamos hablando de un acondicionador de aire en una casa donde hay un adolescente. Un solo acondicionador de aire, Termotanque. Entonces, luces, termotanque, lavarropa. luces y lavarropa. 576 para una familia de 3 576 personas. De 3 personas, 2 adultos, un adolescente. Entonces, ahí está donde nosotros deberíamos empezar a ajustar esos valores o esos consumos fantasma que tenemos. Pero fíjense que en esto, que sería una familia chiquita, de 3 personas, con un solo acondicionador de aire y con elementos básicos, ya esos 400 quedaron lejos.
Sí. Sí. Pero, siendo realistas, alguien puede, o sea, una familia acá en Corrientes, a ver, vamos a ver, 2 acondicionadores de aire, 3 acondicionadores de aire, en vez de un adolescente, 2 adolescentes y uno más chico, una persona mayor, ¿cuánto? No se llega, no se puede. El cálculo. Olvídate de los 400. Yo no me animo Pablo. a hacer No, cálculos no. en esos casos. Lo que sí les invito a hacer es a prestar muchísima atención respecto de cómo nos manejamos con los artefactos. Porque es verdad también que creemos que calentando el agua en la cafetera es más barato porque el gas está caro. Creemos que a veces nos paramos en la heladera a mirar qué voy a cocinar porque de acuerdo a lo que veo en la heladera voy a ver qué cocino. Digo, si cierro la puerta, 5 minutos con la puerta abierta. Si cierro la puerta de la heladera y pienso qué cocinar, estoy ganando Ahora, el consumo. esta conversación es de la época de las cavernas, porque si bien ahora hay mayor conciencia... Pero no había heladera en las cavernas. No había luz. Conciencia del uso responsable de los recursos, que no son infinitos. También la tecnología ha mejorado mucho la eficiencia en el consumo. Un aparato acondicionador de aire no es el mismo que hace 10 o 15 años atrás. Una heladera, lo mismo. Sí, han contribuido mucho al ahorro. Inclusive las mismas lámparas que se usan para iluminar en la vía pública o en la casa no son las mismas, son todas de bajo consumo. ¿Sí? A ver, es real porque ahí puso cara, porque es cierto lo que dice Cristina, hay muchos que incluso hasta algunos tienen un costo mayor el producto, viste que vos tenés eficiencia energética. Sí. Claro, eco-friendly. Sí. ¿Realmente consumen menos? Sí, lo que decía la señora es muy razonable. Hay artefactos que consumen mucho menos, pero igual estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso de las heladeras, una heladera común estaría gastando en promedio, una heladera con freezer normal estaría gastando en promedio casi un 7% de energía, cuando una inverter estaría gastando 3%. A menos de la mitad. Pero estamos hablando de tecnología inverter, tecnología diferente, tecnología de punta. Que son mucho más caros los electrodomésticos. Una heladera hoy, ¿cuánto sale inverter? De 100 y pico mil de pesos. Arriba de 200.000 pesos. Por ejemplo, en las oficinas públicas, ¿cuánto se ahorra? Las oficinas públicas. El que no paga la luz, digamos. ¿Hay algún? No. Pienso si hay algún termostato, algo que le ubique la temperatura. 24 grados. Los aires acondicionados. ¿Qué es lo recomendable? 24 grados, que es lo recomendable. Deberían poner 24 grados. En España porque ahora ojo que eso que se gasta en el Estado lo pagamos todos. Y sí. Nosotros. Domi, te quería hacer una pregunta. Yo tenía una pregunta en nombre de los que no somos propietarios, sino inquilinos, pero quizás también en nombre de los propietarios. ¿Tiene que ver en el consumo de cada uno cómo esté la instalación total del edificio, la instalación eléctrica? Totalmente, muy bien, muy buena esa pregunta, porque la verdad que me agiliza la cabeza al ir a esta pregunta que yo le iba a hacer a ustedes. ¿Hace cuánto que no llaman a un electricista en su casa? ¿Hace cuánto que no hacen chequear la instalación eléctrica de su casa? Cuando explota algo al electricista nomás. Hoy estuvimos haciendo una automedicación eléctrica acá, preguntando con el tema de la tecnología que hace cambiar, por ejemplo, todos los plafones hoy, ¿no? Yo le comenté a Tito que en mi obra un jardinero sin querer clavó una pala de punta y había un cable subterráneo, casi se electrocuta el hombre. Pero, espera, hice medir mi consumo hace 3 semanas y me dio 50 amperes. O sea, tengo una fuga, evidentemente, ahí en esa zona, evidentemente. Sí. ¿Pasa eso? Eso es muy común, ¿no? Muy común, porque lo que pasa también, donde nos quedamos un poquito a veces, es que decimos, voy a comprar una heladera de última tecnología para ahorrar un poquito, pero me olvido que mi instalación eléctrica tiene más de 20 años. Los cables ya están en su última etapa. Ya resulta que los mismos cables de electricidad se convierten en resistencia porque ya no tienen la capacidad ni la fuerza suficiente. Entonces es ahí donde tenemos también esos consumos fantasma que no nos damos cuenta, porque y también nos pasa a veces en la misma instalación. Viste que a veces nos pasa que nosotros nomás reparamos, porque viste que se quemó algo y bueno, yo nomás lío el cable, le junto con una pinza, le pongo una cinta aisladora y
no pasó nada. Eso por ahí a veces nos produce también una fuga, que decía recién, una fuga que va al consumo. Y la tecnología de los focos, Luis, que también está ahora los luz, los LED, y que algunos compran y otros no, hay una diferencia sustancial. Hay mucha diferencia con los halógenos hay mucha diferencia, totalmente. Entre las luces incandescentes que teníamos antes y las luces de LED hay muchísima diferencia, porque tenemos 0,02 de consumo de energía en las lámparas de bajo consumo hoy, cuando antes teníamos 1 y algo. Entonces, de 1 a 0,02 hay una gran diferencia, ahí se puede utilizar mucho más. Pero también caemos de vuelta en lo mismo, que nos compramos lámpara de bajo consumo, pero resulta que compramos más y a lo mejor de mayor capacidad. Antes ocupábamos una lamparita de 75 y ahora ocupamos una de 150. Claro. Digo, en la viveza de que supuestamente economizamos porque gastamos menos, también estamos gastando más. Tenemos mensajes, a ver qué dice la gente acá. Dice, es un capo que bien que explica. Después sí, te decís dónde te encontramos. Porque vamos a empezar con el halago para el señor Mayal, que agarran y dicen que justamente usted está explicando todo muy bien y le agradecen justamente esto, dicen que es excelente. Por otro lado, dice, la forma de ahorrar energía es apagar las luces y el aire acondicionado. También artefactos que no se ocupen más de una vez. Esto es de manual y sentido común, nos dice Jorge. Por otro lado, buenas, somos una familia tipo con 2 nenas de 7 y 8 años, no tenemos freezer y cuidamos mucho el uso de la energía eléctrica. No usamos estufas, pero sí el aire en verano, los días de mucho calor. Por otro lado, una nueva queja por acá, una buena forma de ahorrar energía es que la paguen todos. Muchos barrios y asentamientos están totalmente enganchados y eso lo pagamos todos. Sí, la verdad que, bueno, qué tema lo de los enganchados, a ver, uno dice enganchado, existe enganchado porque era la figura de engancharse, o sea, sí. ¿Así es como se engancha o estamos hablando de lugares donde no hay medidores porque los asentamientos no tienen? No hay medidores, claro. Pero ahora hay una cosa que nos tiene que quedar claro también a nosotros. Por lo general y en la mayoría de las casas pagan lo que consumen, pagamos lo que consumimos. ¿Es un mito que la mayoría de la gente no paga la luz? O no paga lo que te dice. Porque cada vez que planteamos un tema de energía, los mensajes son... Por ejemplo, dice, a mí me cobran más de lo que me tienen que cobrar. A vos te cobran lo que dice el medidor. A vos te cobra lo que el medidor dice, porque si no basta con que usted agarre su medidor y diga, en mi medidor marca 175 y me cobraste 320. Claro. No pasa eso. Sí, deberíamos fijarnos ese detalle. Hoy había uno de los mensajes que dice, yo quiero que me cobren lo que consumo. Sí, te están cobrando lo que consumís. Probablemente pareciera que no, porque lo que por lo general nos sucede también es que miramos el césped de al lado. Claro. Luis, es cierto lo que te decían antes, bueno, si querés saber si tenés una pérdida, como decía Martín, o alguna otra, apagá todas las luces, desconectá todos los aparatos y andá a mirar si tu medidor sigue funcionando. También es una manera más práctica. Yo le aconsejaría que llame a un profesional para que lo haga eso, para que sea más certero el trabajo que va a hacer. Pero usted puede apagar todos los artefactos y si hay una fuga, se da cuenta automáticamente porque su medidor sigue marcando. Ahí sí, llámalo a Luis. Así. Por supuesto, para eso estoy. Claro. No lo dude al respecto. Y lo otro que nos suele pasar, por ejemplo, queda el freezer abierto y se hace hielo. Eso es mucho consumo, tener los si estamos hablando que una heladera familiar, el tenerlo 3 minutos abierto mientras pienso qué voy a preparar para comer, tiene un consumo, imagínense, un freezer que trabaja con mucha mayor capacidad y mucha más energía para mover eso. Veo que su heladera tiene opciones. La mía abrí y encontrar una sola lata. Así que... bueno, yo digo, nomás una metáfora. Bueno, Luis, la verdad, planchitas de pelo, secadores de pelo y todas esas cuestiones. Y todo eso, una planchita de pelo que utilizan mucho las chicas, tiene casi el mismo consumo que una pava eléctrica. Ahí está mi problema. Porque estamos hablando de una resistencia. Sí. El hornito eléctrico. El hornito eléctrico, que viste que decimos, llego para comer, caliento mi comida yo, después llega mi hija, calienta la comida, después llega mi yerno, calienta su comida. Y cada uno que pasó utilizó 4 resistencias, no una, porque en el horno no utiliza una resistencia, utiliza 4. Imagínense el consumo que tenemos ahí.
Por eso se por ahí... cancela la planchita, Cristina. Rulos. Se ponen de moda los rulos. El turbante con la toalla en la cabeza. Pero fíjense que otro detalle, la plancha. La plancha Rob, sí. Sí. La plancha. No, me acuerdo que en alguna época con la plancha planchaba también el pelo, antes que haya el tema planchita. de la plancha, si miran la novela, mientras planchan. o están planchando, exacto, o conversan y eso sigue enchufado, total, la resistencia hace de que corte la temperatura. Claro, claro. Luis, ¿dónde lo encontramos? Porque la verdad que esto de hacer el chequeo es cierto. En mi caso llamo al electricista cuando hay un problema, pero así de llamar para chequear cada tanto nunca se me ocurrió. Nunca se me ocurrió. En Facebook, Luis Mayal nomás. Así nomás. Y en el Facebook también tiene mi número de teléfono que pueden contactarse conmigo en ese lugar. Yo le voy a buscar ya a Luis Mayal. Ahora, lo que yo le aconsejaría respecto de la plancha es que, ya que nos pusimos a planchar, planchemos la mayor cantidad de cosas posible. Porque la plancha, hacer todo de una tanda, digamos. La plancha de ropa tiene una ventaja respecto a la planchita del cabello. La plancha de ropa, cuanto más tiempo la utilicemos, ahorramos más energía. Porque tarda menos en recalentarse. Entonces, ya que puso la plancha para una ropa y... planchémosla de todo, porque si no, si cada uno viene, desenchufa y a la media hora viene y vuelve, es como volver a empezar de cero. Bueno, gracias. La verdad que mucho de hábitos que tenemos que mejorar, y es cierto esto del hecho de ser conscientes y ser responsables con el consumo de agua, con el consumo de energía eléctrica, nos viene bien a todos. También es cierto que vivimos en una zona en donde dependemos de la energía eléctrica, así que ojalá estos 400 sean para allá donde tienen el gas subsidiado, para el Calafate, por ahí, acá no, nos suban un poquito, porque se dijo, una familia con un consumo moderado de 3 integrantes por mes consume 567, imagínense de ahí para arriba lo que va a ser este tarifazo. Luis, gracias, un genio, ¿eh? Un gusto. Lo vamos a convocar. Estamos a su disposición. Sí. Tengamos en cuenta que también no se trata solo de ahorrar la energía eléctrica. Tenemos que empezar a prestarle un poquito más de atención al agua. El agua también, que muchas cosas derrochamos bastante. La escuelita del ahorro con el señor Mayal. La escuelita del ahorro. Luis, gracias, muy amable. Bueno, cambiamos de tema y vamos ahora a otra situación preocupante. 6 personas perdieron la vida en lo que va del año en este tramo de Ruta 12 entre Capital, La Rotonda y Saladas. Los intendentes que están con sus pueblos a la vera de este tramo de la